Imagina el estado de una persona que, de repente, descubre que no puede recordar su propio nombre. Un hallazgo así, sin duda, provocaría un pánico profundo, un terror abrumador y un shock. Sin embargo, lamentablemente, una parte significativa de la población adulta en Rusia, concretamente un tercio, ni siquiera es consciente de que sus funciones cognitivas, en particular la memoria, ya están bajo grave amenaza. Aún más sorprendente es el hecho de que el 80% de las personas que acuden a centros médicos con sospechas de demencia, en realidad sufren de causas completamente diferentes, a menudo menos obvias. Existe la creencia errónea de que la disminución de la agudeza de la memoria es una parte inevitable del proceso de envejecimiento. Esta afirmación es profundamente equivocada. Diariamente, decenas de pacientes acuden a la consulta con quejas similares. No recuerdo dónde puse las llaves, el nombre de un conocido se me escapa, constantemente olvido citas importantes. Si una persona se reconoce en estas descripciones, debe saber una noticia importante. La verdadera causa del deterioro de la memoria a menudo no reside en el propio cerebro, sino en otras áreas del cuerpo, a veces inesperadas. Y lo más asombroso es que, para restaurar las capacidades mnemónicas perdidas, a veces basta con dedicarle solo 5 minutos al día. Hace aproximadamente un mes, una mujer de 70 años llamada Elena Kim acudió a la clínica. Su estado, relacionado con el deterioro de la memoria, era tan crítico que era incapaz de realizar tareas cotidianas básicas. Sin embargo, solo 2 semanas después de comenzar a aplicar la metodología que se detallará a continuación, su memoria se recuperó hasta el punto de poder recordar incluso los nombres de sus compañeros de primaria de hace 3 décadas. En esta narración se presentará un sistema único de recuperación de la memoria, resultado de años de investigación médica y experiencia vital. Es importante señalar que no se trata de costosos fármacos o procedimientos invasivos complejos, sino de métodos sencillos y accesibles que cualquier persona puede realizar en casa. A partir de ahora, se revelarán paso a paso las verdaderas causas del deterioro de las funciones cognitivas, especialmente la memoria, y lo que es más importante, se presentarán formas científicamente probadas para eliminarlas eficazmente. Recientemente, un hombre de 50 años no pudo recordar su dirección, y como consecuencia, no pudo regresar a casa por sí mismo. Los especialistas médicos inicialmente le diagnosticaron una etapa temprana de demencia, pero la verdadera causa de su estado resultó ser mucho más simple, y lamentablemente, con mayor frecuencia ignorada. El cerebro humano no es solo un almacén de información, es una red neuronal increíblemente compleja, en la que intervienen miles de interconexiones y procesos. Una región especial del cerebro, conocida como hipocampo, responsable de la formación y el almacenamiento de la memoria, solo puede funcionar de manera óptima si se cumplen ciertas condiciones. Una de estas condiciones claves se examinará en detalle. Vivimos en una era en la que la esperanza de vida media se acerca constantemente a los 100 años. En tales condiciones, la pérdida de memoria no debe percibirse como un fenómeno normal, sino más bien como una señal de alarma que requiere atención inmediata. En la inmensa mayoría de las personas, la disminución de las funciones cognitivas de la memoria no está relacionada en absoluto con la edad cronológica. Si se logra identificar y eliminar la verdadera causa, la memoria puede restaurarse por completo, independientemente de los años vividos. Uno de los hábitos más destructivos, especialmente evidente antes de dormir, es un factor que literalmente aniquila las capacidades mnemónicas. Además, la dieta diaria también puede destruir de forma imperceptible, pero constante, las vías nerviosas del cerebro. Hoy se revelarán esos secretos de la recuperación de la memoria de los que, por lo general, no se habla en los hospitales comunes. La vida de un médico, dedicada a la medicina, cambió radicalmente hace unos 40 años, justo después de terminar sus estudios universitarios. En aquel entonces, como joven especialista, él, al igual que la mayoría de sus colegas, trataba a pacientes que sufrían de deterioro de la memoria con costosos fármacos, creyendo sinceramente que era el único camino disponible. Sin embargo, un día ocurrió un evento que cambió por completo su actividad profesional y su destino personal. Su propio padre, de repente, dejó de reconocer a las personas y luego no pudo recordar su propio nombre. La familia acudió a las mejores clínicas, pero en todas partes escuchaba el mismo veredicto desalentador: etapa inicial de demencia, lo que, en esencia, significaba una ausencia total de esperanza de recuperación. Él no podía aceptar tal situación. Era su padre. Y en ese momento crítico, se dio cuenta: si la medicina oficial no podía ofrecer una ayuda efectiva, tendría que encontrar una solución por sí mismo. Comenzó desde cero, revisando cuidadosamente cada aspecto del estilo de vida de su padre: dieta, régimen de sueño, nivel de actividad física. Se adentró en el estudio de áreas que normalmente no se abordan en los libros de texto de medicina, enfoques alternativos que la mayoría de los médicos tienden a ignorar.
Y el resultado superó todas las expectativas. En solo 3 meses, su padre recuperó completamente la memoria y vivió hasta los 90 años, manteniendo una claridad mental absoluta y un estilo de vida activo. Desde entonces, este hombre ha dedicado toda su práctica médica a la búsqueda y desarrollo de métodos naturales de recuperación de la memoria, libres de medicamentos y efectos secundarios. En el proceso de sus años de observación, descubrió un hecho verdaderamente asombroso y, durante las observaciones, se encontró que los pacientes que mostraban la mejora más rápida en las funciones cognitivas seguían estrictamente 3 principios fundamentales. Estos consistían en cambiar el patrón de sueño, obtener ciertas sustancias vitales diariamente a través de la alimentación y realizar movimientos físicos específicos capaces de activar las reservas ocultas del cerebro. Cuando estos 3 elementos se combinan armoniosamente, la actividad del hipocampo, el centro clave responsable de la memoria, aumenta hasta un impresionante 63%. Sí, puede parecer increíble, pero solo 5 minutos de esfuerzo diario pueden revertir décadas de deterioro progresivo de la memoria. Estos métodos innovadores se publicaron en prestigiosas revistas médicas y fueron reconocidos como una verdadera revolución en el campo de la recuperación de las capacidades cognitivas, sin necesidad de fármacos. Quizás en este momento una persona sienta que su memoria está perfectamente bien, pero debe recordar que la disminución de las funciones mnemónicas ocurre de forma imperceptible y extremadamente gradual. Las personas rara vez son conscientes del problema hasta que la situación se vuelve crítica. Para el autodiagnóstico, se puede realizar una pequeña prueba. ¿Puede recordar sin dificultad qué comió ayer? ¿Ha conservado en su memoria el nombre de un nuevo conocido que conoció la semana pasada, o el contenido de un libro/película leído/visto hace un mes? Si las respuestas a estas preguntas le resultan difíciles, es una señal de alarma. Su memoria ya está en peligro. Y esto no es solo una molestia. Tal estado puede representar una amenaza real para la vida. Se conoce el caso de un paciente de 60 años que un día olvidó apagar la estufa de gas, y su apartamento estuvo a punto de incendiarse. Otra persona, que también sufría problemas de memoria, olvidó tomar un medicamento vital y terminó en cuidados intensivos. Sin embargo, después de comenzar a aplicar la metodología descrita, ambos pacientes recuperaron completamente sus capacidades mnemónicas y ahora llevan una vida plena. Uno de ellos incluso adquirió la capacidad de memorizar números de teléfono largos a la primera. Ha llegado el momento de revelar los métodos reales, clínicamente probados, para restaurar la memoria. Y se debe empezar por el aspecto más fundamental: el sueño. ¿Sabía que una sola noche de privación de sueño puede reducir la eficacia de la memoria en un 40%? Es un hecho científicamente probado. Es durante el sueño cuando nuestro cerebro procesa, sistematiza y consolida activamente los recuerdos adquiridos. Existen 2 etapas principales del sueño: la fase de sueño rápido, o sueño REM, y la fase de sueño lento profundo, conocida como sueño delta. Es durante el sueño lento profundo cuando el hipocampo, que es el eslabón central del sistema de la memoria, transforma los eventos a corto plazo en recuerdos a largo plazo. Sin embargo, en el mundo moderno, muchas personas prácticamente no alcanzan esta fase crucial del sueño. Los pacientes a menudo expresan perplejidad, afirmando: duermo 7 a 8 horas, pero sigo sin sentirme descansado. Y es cierto. La cantidad de sueño no es sinónimo de su calidad. Se puede dormir 8 horas y seguir perdiendo la memoria. Como ejemplo, podemos citar la historia del profesor Ivanov, un destacado físico que enseñó durante más de 30 años en la Universidad Estatal de Moscú. Un día, durante una conferencia, olvidó de repente una fórmula clave. Se quedó de pie ante una numerosa audiencia y no pudo recordarla. Esto fue un verdadero shock para él. Cuando el profesor buscó ayuda, lo primero que se analizó cuidadosamente fue su patrón de sueño. A pesar de que se acostaba a la hora adecuada, su cerebro no alcanzaba la fase de sueño lento. La razón resultó ser simple. Antes de dormir, usaba activamente una tableta, un portátil y veía las noticias. Todas estas pantallas emiten luz azul, que suprime la producción de melatonina, la hormona del sueño. La solución al problema fue elemental: abstenerse por completo de todos los aparatos electrónicos 2 horas antes de dormir y tomar un baño de pies caliente a 37 a 40 grados durante 30 minutos antes de acostarse. En solo 2 semanas, el profesor recuperó completamente la memoria y regresó con éxito a su actividad docente. Y ahora, piense, ¿usa el teléfono o ve la televisión antes de dormir? Si es así, sin darse cuenta, está destruyendo lenta pero constantemente su memoria cada noche. Existen 3 recomendaciones clave para mejorar significativamente la calidad del sueño, y en consecuencia, la memoria. Primero, es necesario acostarse y levantarse a la misma hora todos los días, ya que el cerebro valora mucho el ritmo y la previsibilidad.
Segundo, se debe renunciar por completo al uso de cualquier pantalla al menos 2 horas antes de dormir. Como alternativa, se puede activar el modo de filtro de luz azul en los dispositivos o usar gafas especiales. Tercero, se recomienda tomar un baño de pies caliente durante 15 minutos a una temperatura de 37 a 40 grados. Es una forma científicamente probada de activar la fase de sueño profundo. Muchas personas prefieren tomar somníferos, pero esto solo empeora la situación. El sueño inducido por pastillas no es el sueño reparador necesario para fortalecer la memoria. Es mucho más efectivo 6 horas de sueño de calidad que 8 horas de sueño superficial. Según las observaciones realizadas, el 87% de los pacientes mejoraron su memoria en solo un mes, simplemente normalizando su patrón de sueño. Un efecto especialmente impresionante se observó en pacientes mayores de 60 años. Su memoria mejoró en un 30% o más. Una persona puede empezar a aplicar estas recomendaciones esta misma noche. Basta conseguir estos 3 sencillos pasos, y en una semana se notarán los primeros cambios positivos. Ahora pasemos a la segunda, y quizás la más impactante, causa del deterioro de la memoria. Es lo que una persona consume a diario. Sí, suena simple, pero los alimentos que están regularmente presentes en la dieta pueden literalmente destruir las conexiones neuronales. Esto no es una exageración, sino un hecho científicamente probado. De hecho, la industria alimentaria oculta muchos aspectos importantes a los consumidores. Y uno de ellos es el efecto perjudicial de los alimentos procesados, el exceso de azúcar y los carbohidratos refinados en la salud del cerebro. Estos productos provocan procesos inflamatorios en el cerebro, especialmente en el hipocampo, el centro de la memoria. Además, las grasas trans, ampliamente utilizadas en la margarina, los alimentos precocinados y la comida rápida, obstruyen los vasos sanguíneos, alterando así el suministro adecuado de sangre al cerebro y acelerando la degradación de la memoria. Un claro ejemplo es el caso de Marina Klimova, una paciente de 58 años, alta ejecutiva de una gran empresa. Acudió a la consulta llorando porque en una importante reunión de negocios olvidó por completo el contenido del proyecto en el que había trabajado durante meses. No entendía en absoluto lo que le estaba pasando. Los médicos realizaron numerosos exámenes, resonancias magnéticas y análisis, pero no encontraron ninguna patología. En respuesta a las quejas de la paciente, se le hizo una única pregunta. ¿Qué comía exactamente a diario? La respuesta fue bastante predecible. El desayuno consistía en café y un bollo dulce, el almuerzo en comida comprada en el establecimiento de comida rápida más cercano, y la cena en algo comido sobre la marcha. Así, las 3 comidas estaban completamente formadas por productos procesados, azúcar, productos de harina y conservantes, con una ausencia total de fuentes de nutrientes completos necesarios para el funcionamiento normal del cerebro. En consecuencia, la dieta de la paciente se modificó radicalmente. Durante 2 semanas, consumió exclusivamente aquellos alimentos que, según se ha demostrado, contribuyen a la recuperación de la memoria. El resultado final superó todas las expectativas. No solo pudo recordar los detalles de sus proyectos de trabajo, sino que también comenzó a recuperar en su memoria eventos que había olvidado hacía más de 20 años. Ahora se presentarán los alimentos que deben incluirse en la dieta diaria para preservar o restaurar la memoria. Primero, los ácidos grasos omega 3, que son la base fundamental de la salud de las membranas neuronales. Sin ellos, el cerebro literalmente se oxida. Las mejores fuentes de estos ácidos son el pescado graso, como la caballa, el arenque y el salmón, así como las nueces y las semillas de lino. En el contexto de la cocina tradicional rusa, podría ser, por ejemplo, una ensalada de arenque con cebolla y aceite vegetal. En segundo lugar, los antioxidantes son extremadamente importantes, especialmente las antocianinas, que se encuentran en grandes cantidades en las bayas oscuras, arándanos, grosellas negras, moras. Estas sustancias protegen eficazmente el cerebro del estrés oxidativo y ralentizan el proceso de envejecimiento del hipocampo. Se recomienda consumir al menos un puñado de estas bayas diariamente. En tercer lugar, se debe prestar atención a la curcumina, una sustancia activa que se encuentra en la cúrcuma. Ayuda a eliminar toxinas del cerebro y estimula el crecimiento de nuevas neuronas. Los estudios han demostrado que las personas mayores que consumían cúrcuma regularmente mostraron un 43% mejores resultados en las pruebas de memoria en comparación con el grupo de control. En cuarto lugar, las yemas de huevo son una fuente muy rica de colina, una sustancia necesaria para la síntesis de acetilcolina, un neurotransmisor clave responsable de la memoria. Sin un nivel suficiente de colina, el cerebro no puede formar recuerdos plenamente. En quinto lugar, las verduras de hoja verde son una valiosa fuente de magnesio, ácido fólico y otros minerales necesarios para el buen funcionamiento del sistema nervioso. Incluyen espinacas, perejil, eneldo,
brócoli. Todos estos productos deben estar presentes en su mesa a diario. Ahora, lo que categóricamente no se debe consumir: azúcar blanco, harina blanca y grasas trans. Estos componentes provocan picos bruscos de insulina, contribuyen al desarrollo de la resistencia a la insulina cerebral y dañan el hipocampo. Las últimas investigaciones científicas han demostrado de manera convincente que una dieta alta en azúcar y grasas puede aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer hasta en un 89%. Es posible que una persona ni siquiera se dé cuenta, pero cada mañana, cuando toma café dulce y come pan blanco, está asestando un duro golpe a su memoria. Esto no significa que deba pasar hambre. Simplemente debe abordar la elección de los alimentos de manera consciente. Comience la mañana con una tortilla. Agregue un poco de trigo sarraceno o quinoa y un puñado de nueces. En lugar de yogur dulce, kéfir natural o raya zenka. Agregue beyaz. Estos son reemplazos simples y accesibles que pueden cambiar por completo el destino de su cerebro. Mis observaciones muestran que el 85% de los pacientes, después de solo 2 a 3 semanas de cambiar su dieta, notaron una mejora significativa en la memoria, la claridad de pensamiento y la concentración, y sin usar una sola pastilla. Su cerebro es literalmente lo que come. No permita que las corporaciones alimentarias y los hábitos arraigados destruyan su memoria. Empiece poco a poco. Elimine el azúcar, la harina blanca, los alimentos procesados. Añada pescado, nueces, verduras y bayas a su dieta. Y en una semana sentirá una diferencia notable. Ahora se revelará la tercera clave para la recuperación de la memoria, que quizás parezca la más inesperada. La mayoría de las personas creen erróneamente que la memoria se puede mejorar exclusivamente con vitaminas, medicamentos o ejercicios mentales. Sin embargo, la verdad es que existe un movimiento específico, una simple acción física, capaz de activar el cerebro de forma tan potente que su efecto supera el de cualquier pastilla. El cerebro depende directamente de un flujo sanguíneo adecuado, y por lo tanto, del suministro de oxígeno, de la circulación y de la energía. Cuando una persona se mueve, especialmente realizando ejercicios coordinados especiales, ocurre algo asombroso. Se activan ambas mitades del cerebro simultáneamente, se intensifica el trabajo del hipocampo, los lóbulos frontales, la corteza motora e incluso el cerebelo. Es en este principio en el que se basa el sistema, cuyo desarrollo llevó más de 30 años. Se le ha llamado estimulación corporal cruzada, y se aplica con éxito en todos los pacientes con trastornos de la memoria. Lo más sorprendente es que se puede realizar en solo 5 minutos al día, sin usar aparatos, sin ir a gimnasios, sin salir de casa. Como ejemplo, podemos citar el caso de Alexei Zhukov, un paciente de 70 años, ex ingeniero, que un día no pudo recordar su dirección ni su número de teléfono. Esto fue extremadamente alarmante. Se desorientó en la ciudad y la policía le ayudó a volver a casa. Se le diagnosticó un trastorno cognitivo leve, con predisposición al desarrollo de demencia. Los medicamentos tuvieron un efecto débil y el estado del paciente siguió empeorando. Fue entonces cuando se introdujeron 2 ejercicios sencillos en su rutina diaria. El primero, de pie, hay que levantar el codo derecho y tocar con la rodilla izquierda. Luego, cambiar de lado, codo izquierdo a la rodilla derecha. Este ejercicio debe repetirse a un ritmo lento durante 1 a 2 minutos. El segundo ejercicio, la mano izquierda se extiende hacia la oreja derecha y la derecha hacia el ala izquierda de la nariz. Luego, se deben cambiar rápidamente las manos y repetir. Estas acciones parecen fáciles, pero requieren una gran concentración y activan circuitos neuronales cruzados que conectan eficazmente diferentes partes del cerebro. Estudios exhaustivos de resonancia magnética han demostrado de manera convincente que estos ejercicios activan ambos lóbulos frontales del cerebro, mejoran significativamente la neuroplasticidad y optimizan la transmisión de señales nerviosas entre las neuronas. A las 3 semanas de comenzar los ejercicios, Alexei dejó de experimentar desorientación espacial, pudo leer de nuevo literatura técnica compleja sin dificultad y abandonó por completo la medicación. Su familia notó con alegría que había vuelto a su estado anterior, se volvió lúcido, vivaz y activo. Sin embargo, lo más sorprendente fue el cambio a nivel anatómico. Las investigaciones confirmaron que en pacientes que realizan regularmente movimientos cruzados, después de 2 meses se observa un aumento del volumen del hipocampo en un 2,6%. Este es un descubrimiento verdaderamente revolucionario, ya que anteriormente se creía que con la edad el hipocampo solo podía disminuir de tamaño. Además de los ejercicios mencionados, se recomienda otro, una gimnasia de dedo sencilla pero extremadamente eficaz. Contribuye a la activación de las zonas sensoriales y motoras del cerebro. Para realizarla, basta con unir sucesivamente el pulgar con el índice, luego con el medio, el anular y el meñique, y después repetir la secuencia en orden inverso.
Este ejercicio debe realizarse durante 1 a 2 minutos alternando ambas manos. Una motricidad tan simple activa los lóbulos frontal y temporal, aumentando la síntesis de acetilcolina, un neurotransmisor clave responsable de la memoria. En el momento de realizar los ejercicios con los dedos, el nivel de actividad cerebral, según los datos del electroencefalograma, aumenta hasta un 34%. Quizás a alguien le surja la pregunta, ¿es posible que movimientos tan simples funcionen mejor que los medicamentos? Sí, realmente funcionan, porque su acción no está dirigida a suprimir los síntomas, sino a restaurar la propia estructura de la red neuronal. En una encuesta interna realizada entre pacientes, el 78% de ellos no solo reportó una mejora en la memoria, sino también un aumento en la atención, la concentración y la capacidad de trabajo general. Un efecto especialmente pronunciado se observó en pacientes mayores de 65 años. Un profesor de 69 años, después de 3 semanas de ejercicios regulares, declaró con entusiasmo: «Siento que mi cerebro funciona de nuevo. Memorizo listas, asimilo información más rápido, formulo pensamientos con mayor facilidad». Es importante entender, esto no es un ejercicio deportivo común, es una activación cerebral dirigida a través del cuerpo, es un entrenamiento de la memoria mediante el movimiento, que muchos médicos ignoraban anteriormente. Además, se recomienda realizar ejercicios para la articulación del tobillo. Basta con rotar lentamente los pies en círculos, estando sentado o de pie. Esta acción activa el cerebelo, que también juega un papel importante en los procesos de memorización, la formación de la orientación espacial y la memoria motora. Si una persona añade a su rutina diaria solo 5 minutos de estos ejercicios, no solo mejorará la memoria, sino que también creará nuevas conexiones neuronales que le servirán durante muchos años. La memoria no es un archivo estático, es un proceso vivo y dinámico que se puede mejorar a cualquier edad. Ahora se revelará lo que antes se consideraba un secreto, accesible solo para unos pocos. Existe un grupo de personas a las que se les llama campeones de la memoria. Son participantes de competiciones mundiales, capaces de memorizar cientos de números, nombres, palabras y fechas en cuestión de minutos. Quizás surja la idea: simplemente tienen habilidades especiales, una memoria innata. Sin embargo, esto está lejos de ser cierto. Lo más sorprendente es que casi todos comenzaron con capacidades mnemónicas normales, incluso mediocres, pero con la ayuda de métodos especiales de entrenamiento lograron resultados increíbles. Y son precisamente estos métodos los que se enseñan a los pacientes, desde escolares hasta jubilados de 80 años. La memoria no es un talento innato. La memoria es una habilidad, como andar en bicicleta o tocar un instrumento musical. Y si se entrena correctamente, mejora a cualquier edad. El primer método con el que siempre se comienza la enseñanza es el método de las localizaciones, como también se le llama, el método de Cicerón. Es una técnica antigua, conocida ya en la antigua Grecia. Su esencia es simple, pero genial. Una persona visualiza un espacio que le es familiar, por ejemplo, su apartamento, casa o ruta al trabajo, y mentalmente coloca en él imágenes de la información que necesita recordar. Por ejemplo, si se necesita recordar una lista de 10 tareas, la primera tarea se coloca mentalmente en la puerta de entrada, la segunda en el sofá, la tercera en la cocina, y así sucesivamente. Cuanto más vívida, absurda y emocional sea la imagen creada, más efectiva será la técnica. Se puede imaginar un despertador enorme en el refrigerador, lo que recuerda la necesidad de llamar a alguien, o un pepino tocando el violín, y de inmediato se recuerda la compra de verduras. El cerebro ama las imágenes, especialmente las espaciales. Según las investigaciones neuronales, el uso del método de las localizaciones aumenta la eficacia de la memorización hasta en un 70%. Y lo más importante, comienza a funcionar de inmediato. Los pacientes comienzan a aplicar este método el primer día y en una semana memorizan de 3 a 4 veces más información que antes. La segunda técnica es la memorización multicanal, o memoria multisensorial. Se sabe que el cerebro memoriza la información significativamente mejor cuando ésta llega a través de diferentes órganos de los sentidos simultáneamente. Por ejemplo, cuando una persona no solo escucha una palabra, sino que también la pronuncia en voz alta, la escribe a mano, dibuja una imagen e incluso la canta rítmicamente, está utilizando el oído, la vista, la motricidad y las emociones. Esto crea una red neuronal estable, no un recuerdo puntual. Imagina que estás aprendiendo un número de teléfono. En lugar de simplemente repetirlo en tu cabeza, lo pronuncias en voz alta, dibujas los números con el dedo en el aire, y al mismo tiempo, los colocas mentalmente en celdas imaginarias en una habitación. Esto no es magia, es la ciencia de la memoria que se utiliza cada día. La tercera técnica efectiva es el método de repetición espaciada. La mayoría de las personas cometen un grave error al repetir la información demasiado a menudo,
o por el contrario, con demasiada poca frecuencia. Sin embargo, existe un estándar de oro, fundamental, basado en profundas investigaciones de psicología cognitiva. Se recomienda la primera repetición de la información 10 minutos después de su estudio, la segunda al cabo de una hora, luego al día siguiente, una semana después, y finalmente, un mes más tarde. Estos intervalos corresponden con precisión a los picos de asimilación y fijación de la información en la memoria a largo plazo. Cuando una persona repite el material en estos momentos clave, no solo lo recuerda, sino que literalmente implanta la información en las estructuras profundas del cerebro, y ésta se vuelve tan estable como su propio nombre o fecha de nacimiento. El cuarto método es el fortalecimiento de las conexiones neuronales mediante asociaciones, lo que se puede denominar neuroanclaje. Su esencia es simple. El nuevo conocimiento se vincula con lo que ya se conoce bien y está firmemente arraigado en la memoria. Por ejemplo, para recordar el nombre Anatoly, se puede asociar con la imagen de un conocido llamado Toly o con un atlas anatómico. La condición principal es que la conexión sea personal, emocional y figurativa. Esto permite que la nueva información se sienta propia y no ajena. Las investigaciones demuestran que el uso de estas 4 técnicas, el método de Lozi, la multicanalidad, la repetición espaciada y las asociaciones, conduce a un aumento del 27% en el factor neurotrófico cerebral. Esta sustancia es responsable del crecimiento y fortalecimiento de nuevas conexiones neuronales, es decir, literalmente, el cerebro se vuelve físicamente más fuerte. Un paciente de 72 años, es maestro de escuela, comenzó a aplicar estos métodos y en solo 3 meses logró aprender los nombres de todos sus nuevos alumnos, los números de sus padres y los horarios, sintiéndose 10 años más joven. Él afirmó, no solo recordaba mejor, sino que sentía que volvía a controlar mi vida. Cualquier persona puede empezar a aplicar estos métodos de inmediato. Por la mañana, al despertar, intente recordar el día anterior con todos sus detalles. ¿Qué comió? ¿Con quién habló? ¿Qué ropa llevaba? Luego, elabore una lista de tareas para el día y distribúyalas mentalmente por las habitaciones de su casa imaginaria, aplicando el método de Lozi. De camino al trabajo, puede repetir en voz alta información importante. Con el dedo, puede dibujar números o fechas en el aire y convertirlos en una canción. Esto es la multicanalidad. Por la noche, antes de dormir, repita los conocimientos clave adquiridos durante el día, luego repítalos al día siguiente, y de nuevo, una semana después. Esto es la consolidación espaciada. Cada día sentirá cómo su cerebro se activa, cómo sus pensamientos se vuelven más rápidos y su memoria más aguda. Todo esto se logra sin el uso de pastillas, simplemente con la ayuda de la ciencia antigua y moderna sobre cómo recordar de verdad. Puede que parezca sorprendente, pero el enemigo más peligroso de la memoria no es la edad, la predisposición genética ni siquiera la alimentación. Es el estrés. Sí, el estrés común, cotidiano, acumulado y no expresado, que muchos consideran la norma de la vida moderna. El problema es que destruye el cerebro de forma imperceptible y sistemática, afectando primero al hipocampo, la región donde se forman los recuerdos. Cuando el estrés se prolonga durante semanas y meses, el organismo empieza a producir una cantidad elevada de cortisol, una hormona necesaria para la supervivencia, pero extremadamente tóxica para el cerebro en grandes dosis. El cortisol literalmente corroe las conexiones neuronales, inhibe la producción de nuevas neuronas y reduce la actividad de las áreas cerebrales responsables de la atención, el enfoque y la memorización. Lo más aterrador es que no es una metáfora psicológica, sino un proceso físicamente medible. Las resonancias magnéticas muestran que en personas bajo estrés crónico, el volumen del hipocampo disminuye hasta un 8% en solo 3 meses. Imagine que la persona ni siquiera se da cuenta de cómo el estrés le roba la memoria cada día, cada noche. Como ejemplo, podemos citar la historia de Katerina Sokolova, una paciente de 52 años, alta ejecutiva de una gran corporación en la capital. Buscó ayuda cuando empezó a olvidar el contenido de las reuniones, no podía recordar los nombres de sus colegas y se perdía en tareas sencillas. Todos sus indicadores de salud eran normales. Sin embargo, un escáner cerebral mostró que su hipocampo era un 11% más pequeño que el promedio para su edad. Se decidió no recurrir a medicamentos. En su lugar, se implementó un programa centrado en la reducción profunda del estrés y la restauración del equilibrio neuroendocrino. En solo 6 semanas, su memoria comenzó a recuperarse, la claridad de pensamiento regresó, y en 3 meses no solo volvió al trabajo, sino que también superó una prueba de memoria interna de la empresa con un resultado un 12% superior al que tenía antes de la crisis. ¿Cómo vencer el estrés y proteger la memoria? Existen 5 métodos prácticos recomendados para todos, sin importar la edad o el estilo de vida. El primero es la técnica de respiración 4-7-8. Inhale por la nariz durante 4 segundos,
contenga la respiración 7 segundos y exhale lentamente por la boca durante 8 segundos. Este ritmo simple activa el sistema nervioso parasimpático, reduce los niveles de cortisol en solo 5 minutos de práctica y proporciona una profunda relajación interna. El segundo método es la meditación consciente, también conocida como mindfulness. Con solo 10 minutos al día, el cerebro comienza a cambiar en 2 semanas. La actividad de la amígdala, la zona del miedo y la ansiedad, disminuye. La actividad de la corteza prefrontal, responsable de la lógica y el autocontrol, aumenta. Después de 8 semanas, la densidad de las fibras nerviosas en el hipocampo se incrementa en un 3,1%. Esta afirmación, respaldada por investigaciones de la Universidad de Harvard, subraya la importancia de este método. El tercer aspecto son los paseos por la naturaleza, idealmente en un bosque, parque o cerca de un cuerpo de agua. Solo 20 minutos al aire libre pueden mejorar significativamente el bienestar y la memoria. Los paseos en la naturaleza reducen el cortisol, mejoran el estado de ánimo y aumentan la oxigenación cerebral. La naturaleza activa el sistema dopaminérgico y contribuye a la recarga de las funciones cognitivas. Si no hay un bosque cerca, basta con dar un paseo por un patio tranquilo. Incluso esto será mejor que permanecer entre las 4 paredes de una oficina. El cuarto aspecto importante es la conexión social. La comunicación con seres queridos, amigos y personas con quienes se puede hablar sinceramente es de suma importancia. El nivel de estrés en personas solitarias es el doble, y el deterioro de sus capacidades cognitivas ocurre 1,8 veces más rápido. La empatía, el apoyo y las conversaciones amables constituyen una protección neuropsicológica que ningún medicamento puede reemplazar. El quinto factor, y muy subestimado, es la risa. Sí, la risa más común. Provoca la liberación de endorfinas, reduce los niveles de cortisol y mejora el flujo sanguíneo al cerebro. Los estudios demuestran que, después de 20 minutos de ver una comedia, los resultados en las pruebas de memoria aumentan un 17%. Esto no es una casualidad, sino pura fisiología. Muchos de quienes han implementado al menos algunos de estos métodos notan una mejora significativa en la memoria, la concentración y el estado emocional. Lo más importante es que sienten que han recuperado el control de sus propias vidas. Si una persona comienza hoy, eligiendo solo uno de los métodos, por ejemplo, 5 minutos de respiración antes de dormir, mañana por la mañana se despertará con una mente más clara. Día tras día, semana tras semana, comenzará a recuperar su memoria, como un rompecabezas que de repente vuelve a encajar. Integración. Cómo convertir el conocimiento en un hábito diario para restaurar la memoria. Ahora que se han revelado los 5 componentes clave para la recuperación de la memoria: sueño de calidad, nutrición adecuada, activación física del cerebro, métodos de entrenamiento mental y control del estrés, surge la pregunta principal: ¿cómo aplicar todo esto en la vida real? Mucha información puede quedarse en teoría sin un enfoque sistemático. Afortunadamente, existe un modelo paso a paso fácil de implementar incluso en la agenda más apretada. No es una lista de prohibiciones ni un cambio drástico de estilo de vida, sino una integración suave de nuevos hábitos a lo largo del día, dedicando de 5 a 10 minutos cada vez. Este enfoque permite restaurar la memoria de forma rápida y duradera. Presentamos la ruta diaria para la recuperación de la memoria. Este modelo activa un componente cerebral distinto en cada etapa del día. La mañana comienza con 5 minutos de movimientos cruzados y gimnasia para los dedos. Al despertar y asearse, póngase en el centro de la habitación. Toque el codo derecho con la rodilla izquierda y viceversa, luego realice 2 minutos de activación digital. Esto despierta los lóbulos frontales, el hipocampo y la corteza motora. En solo una semana, se despertará con más energía y atención. El desayuno no es un té dulce con un bollo, sino una verdadera carga para el cerebro. Un omelette de 2 huevos, fuente de colina, tostadas de pan integral, carbohidratos complejos, un puñado de nueces, omega 3, una cucharada de miel o bayas, antioxidantes. Un desayuno así no solo sacia, sino que también mantiene el equilibrio neuroquímico del cerebro durante todo el día. De camino al trabajo o durante las tareas matutinas, puede practicar técnicas mnemotécnicas. Repita información importante en voz alta, dibuje números en el aire, asocie imágenes con lugares conocidos. Esto le ayudará a memorizar sin esfuerzo ni memorización. Dedicando 5 minutos, puede ahorrar horas en el futuro. A la hora del almuerzo, dedique 15 minutos a un paseo. Aunque sea solo ir al parque más cercano, puede llevar auriculares, escuchar música tranquila o simplemente disfrutar del silencio. Esto reinicia el sistema nervioso, reduce los niveles de cortisol y ayuda al cerebro a procesar la información de la mañana. Por la tarde, especialmente si siente fatiga,
basta con dedicar solo 5 minutos a la respiración 4-7-8. Cierre los ojos. Inhale durante 4 segundos, contenga la respiración durante 7 segundos, exhale durante 8 segundos. Repita 4 o 5 ciclos. Después de la primera vez, sentirá cómo regresan la energía, la claridad y la concentración. La cena es otra oportunidad para restaurar las conexiones neuronales. En la mesa debe haber pescado al horno, verduras verdes, un poco de lentejas o trigo sarraceno y una cucharada de aceite de oliva. Si es posible, añada una pizca de cúrcuma a la sopa o al acompañamiento. Es importante no comer en exceso. Un estómago lleno sobrecarga el cerebro, mientras que la ligereza corporal favorece la claridad mental. Una hora antes de dormir, apague todas las pantallas, televisión, smartphone, tablet, absolutamente todo. Que esto se convierta en un ritual de silencio. Si lo desea, puede leer un libro, escribir a mano o escuchar audio a un ritmo tranquilo. Esto prepara el cerebro para la fase de sueño profundo, donde la información de la memoria a corto plazo pasa a la de largo plazo. 30 minutos antes de acostarse, se recomienda un baño de pies caliente. Es un método antiguo pero potente. La mejora del flujo sanguíneo en los pies le indica al cerebro que es hora de un descanso profundo. Es una forma natural de inducir ondas delta sin medicamentos. Justo antes de acostarse, visualice su día. Recuerde lo que hizo, con quién habló, qué comió, qué emociones experimentó. Esto ayuda a consolidar los recuerdos. Después, se recomienda usar el método del OCI. Coloque mentalmente 3 a 5 conocimientos o tareas importantes en lugares específicos de su espacio imaginario. Por la mañana, los recordará con facilidad. Quizás alguien piense, esto es demasiado. Sin embargo, en realidad, todas estas acciones no ocupan más de 40 minutos al día, y se distribuyen en intervalos pequeños y fáciles de asimilar. Esto no es una carga insoportable, sino más bien una valiosa inversión en el activo más importante de una persona, sus capacidades cognitivas. La memoria es un hilo inquebrantable que conecta a la persona con su pasado, sirve como piedra angular para la formación de la inteligencia y define la singularidad de la personalidad humana. Los resultados de la aplicación del modelo descrito demuestran de manera convincente una mejora significativa en las funciones mnemotécnicas. Lo que es aún más importante, estos cambios positivos se mantienen durante muchos años, ya que se lograron sin el uso de sustancias sintéticas ni estimulantes artificiales, sino mediante el fortalecimiento natural de las estructuras neuronales y de todo el sistema nervioso. Aquí hay 3 primeros pasos con los que puede empezar hoy mismo. Primero, apague todos los dispositivos una hora antes de dormir. Segundo, añada nueces, huevos y bayas a su desayuno matutino. Tercero, realice 5 minutos de movimientos cruzados por la mañana. Son acciones sencillas, pero si se realizan a diario, en solo 2 semanas se asombrará de los cambios en su estado cognitivo. Sentirá una oleada de energía, la velocidad de sus procesos mentales aumentará, percibirá la nueva información con facilidad, y lo más importante, su confianza en sí mismo y en sus capacidades se fortalecerá. No busque la perfección absoluta. Lo principal es no detenerse. Incluso si un día se saltó, debe continuar. La memoria, como un músculo, no requiere cargas intensivas puntuales, sino un entrenamiento sistemático y regular. El cerebro humano posee una flexibilidad y adaptabilidad asombrosas. A cualquier edad, es capaz de crear nuevas conexiones neuronales, formar hábitos útiles y alcanzar nuevos niveles de claridad mental. La pérdida de memoria no es una sentencia final. Es una consecuencia de la falta de atención y cuidado, lo que significa que este estado puede cambiarse. Si la información presentada le ha dado esperanza, enriquecido con conocimientos o simplemente le ha servido de inspiración, recuerde, su memoria puede ser mejor que nunca. A partir de hoy, comienza una nueva etapa en su vida. Gracias por su atención y le deseamos una mente fuerte durante muchos años.